Hola amigos de Mar INMG, soy amigo Carlos Martínez. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre lo que es la diabetes, ¿ok? Entonces, si te interesa saber más sobre eso, sigue viendo el video. Ok, vamos a hablar sobre lo que es la diabetes. Y en este caso vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Del uso del agua de mar para controlarla y usarla como método, como terapia. Pero es bien importante entender que en el caso de la diabetes es una fase activa, o sea, la persona sigue viviendo un problema de resistencia, ¿sí? O de miedo con asco. Ok, y mientras no se resuelva ese tipo de conflicto, nunca va a haber un proceso de sanación completa. Está claro. Mucha gente, si tú, sobre todo si manejas agua de mar, habrá escuchado muchos casos en los cuales la gente te dice, la diabetes se cura con el agua de mar. No. El agua de mar ayuda tremendamente a todo ese proceso. Mas, sin embargo, recuerden que el agua de mar no cura conflictos, ¿ok? Entonces, déjenme aclararles. Cuando hablamos de lo que es un programa biológico, en este caso la diabetes, impacta a nivel psique, cerebro, órgano. Y en este caso hablamos del páncreas, pero con la ventaja de que el páncreas no se daña. O sea, no hay ni úlcera, ni hay proliferación, solo hay parálisis de función. En este caso, deja de producir insulina. Así que cuando empieza a sanar, porque si sana, hace la diferencia, no hay en el páncreas, pues no hay infección, no hay nada, no hay descomposición, no hay relleno, porque no hubo daño. Simplemente cuando ya el conflicto se ha terminado, lo que es en el páncreas a nivel orgánico simplemente empieza a producir de nuevo la insulina, ¿ok? O sea, empieza de nuevo a trabajar. Entonces, ¿cuál es donde tenemos que tener cuidado? Bueno, pues recuerden que hablamos a nivel psique, cerebro, órgano, ¿sí? Entonces, una vez que se resuelve el conflicto, ya sea de resistencia o miedo con asco, el cuerpo a nivel psique se siente uno como, por fin se resolvió el problema, ya se acabó la situación, ¿no? Pero el cerebro, en la parte donde estamos hablando de aquí, se empieza a inflamar. Con la a nivel orgánico no hubo daño, así que simplemente empieza a funcionar, pero la parte del cerebro se empieza a inflamar. Puede llegar a tanto que podemos caer en coma diabético, ¿sí? Pero a diferencia de lo que muchos creen, y ahorita se los voy a aclarar, el coma diabético no ocurre porque se te sube el azúcar. Eso puede suceder muchas veces en la primera fase y nunca vas a sufrir un coma diabético ahí. Pero lo que es en la crisis curativa, una vez que se resuelve el conflicto, hay una fase de cansancio, inflamación, aquí se empieza a calentar, ¿sí? Llega un momento en el cual el cuerpo necesita regresar a los síntomas principales, que es ese estrés, ese momento y tiene que volver ¿qué es lo que ocurría cuando estábamos viviendo el conflicto? Nuestro cuerpo necesitaba el azúcar, entonces no la quemaba de tal manera que estaba ahí disponible para poder solucionar, ¿ok? Está claro. Por ejemplo, el azúcar es energía. Sin lo que son las calorías no nos podríamos mover ni vivir. Además, simplemente respirar, nos consumimos más de 1200 calorías al día. Simplemente respirar. Cualquier otra cosa más genera más consumo de calorías. Entonces, cuando tú te ves en una situación de resistencia y digamos, ya es que en el argot hablamos de un enojo, mi tío se enojó, en pleito tuvo un susto, pues por ahí va el asunto, ¿ok? Realmente digamos que la persona vive un conflicto en ese sentido de me resisto o sea, voy a enfrentarme a algo, o se pone en un momento
en que dice necesito más azúcar porque voy a tener más desgaste. Imagínate que cuando tú te agarras a golpes con una persona, estás desgastándote, o sea, estás consumiendo energía y hay un momento en que simplemente te quedas sin ellas y eres presa. Entonces, ante tal circunstancia, la naturaleza encontró que en ese momento conservar, no quemaran las energías, se estaba preparando para enfrentarte, ¿ok? En su momento, en su tiempo, y te vuelvo a repetir, eso es en la naturaleza, en los animales también ocurre, ¿ok? Entonces, si sucediera el hecho de que te fueras a enfrentar y de repente te quedas sin energía, pues puede ser hasta ahí llegaste. Mas, sin embargo, si se conservó esa energía, se mantuvo las calorías ahí disponibles, puedes durar más tiempo, puedes enfrentar y puede ser la diferencia entre ganar y perder, entre vivir y morir. Recuerda, hablamos de un conflicto biológico, o sea, tiene un propósito para lo cual está el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos comprendiendo eso. Entonces, la diferencia es que hoy en día, ¿sí? ya no estamos para enfrentarnos a golpes o a trancazos o así en general, ¿no? Generalmente ahora nos conservamos, nos aguantamos y no quemamos esas calorías, o sea, no enfrentamos, entonces nos quedamos con el nivel de azúcar alto, porque está el cuerpo preparado para enfrentarse a la situación, ¿sí? En cualquier otra situación, digamos que tú no tuvieras ese programa, no te hubieras visto en ese conflicto, tú tomases cualquier cantidad de azúcar, la que tú quieras, cantidad muy fuerte, en ese momento tal vez te tomarían el azúcar y saldrías un poquito alta, pero irías al baño y en una orinada salía todo, al rato ya andarías normal, ¿entiendes? Tu cuerpo tiende a tomar controles para regular la cantidad de azúcar que tiene, ¿sí? O la convierte en grasita por ahí, ¿no? Entonces, hablamos en ese sentido de que, pues, el cuerpo encuentra el mecanismo, pero te vuelvo a repetir, si no está el programa biológico de que me tengo que enfrentar, o sea, me resisto a esto. Por eso muchas veces cuando se le dice a la persona que tiene problema ya de diabetes, es bueno hacer ejercicios de resistencia, caminar, correr, porque te permite quemar esas calorías adicionales, ¿sí? Y de esa manera tu cuerpo hace lo que estaba haciendo, se estaba preparando para resistir. Entonces, los ejercicios de resistencia son muy buenos, nomás para controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La medicina clásica, el doctor clásico, incluso en las medicinas alternativas, no vas a encontrar nada, ni hierba, ni piedras, ni hongos, ni agua de mar, que te cure la diabetes. Que puedes encontrar cosas que te ayuden a controlarla, que es muy diferente. Lo que te digo, hay cosas que te ayudan, cosas que te perjudican. El agua de mar es increíble, tú te la tomas y te empieza a ayudar a nivelar el nivel del azúcar. Pero entender eso, te ayuda. Hasta que no se resuelve el conflicto original, sigues ahí. ¿Ok? Cuando escuché que una persona ha pasado por un coma diabético, esa persona ya resolvió el conflicto y ese coma sucedió en la fase que porque ya había resuelto la situación y ya por fin, y si yo me agarro con esa persona y analizo, me explico que unos días antes de eso él solucionó un conflicto muy fuerte, a lo mejor con un hermano, un primo, qué sé yo. Generalmente tiende a estar en la familia o en el trabajo porque está constante, ahí está. Entonces nos acompaña por mucho tiempo, no se resuelve. Si hubiera tenido ese problema con alguien X y de repente ya no está, santo remedio, se hubiera acabado el problema porque ese ya el conflicto ya no lo tienes, ¿sí? Pero el hecho de que esté ahí constantemente, pues generalmente tiende a ser en la familia, ¿sí? En el caso de lo que es una terapia, se tiene que abordar desde las raíces. Este video solo te da la idea, entonces es importante que lo entiendas. La verdadera ayuda ya viene de lo que es el terapeuta que conozca la nueva medicina germánica,
Porque lo primero que va a tener que hacer es abordar en tu caso, y sobre todo si no tiene mucho tiempo, porque a veces cuando tiene mucho tiempo, tiende a olvidarse, ¿sí? Entonces a veces no es fácil encontrar el conflicto original, ¿sí? Y si entre menos tiempo tengas, es más fácil encontrarlo y trabajar en él. Pero aún así, aunque no lo encontrase en ese momento, ya te empezaría a dar pautas, ¿entiendes? Porque si te das cuenta, hay veces que estamos bien y de repente cualquier enojo o susto, de repente el azúcar se nos sube, ¿sí? Es como una recaída de conflicto, ¿ok? Ahora, a mí me gustaría decirte que una vez que se resuelve ya todo se acaba. A veces, pues sí y no. O sea, la diabetes tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces volvemos a vivir un conflicto similar y volvemos a activar otra vez el mismo conflicto. Y uno piensa, porque nos han dicho que es incurable, que la que tenemos hoy es la misma que tenemos hace 10 años y puede que en realidad sea otro conflicto que se da ahora, ¿entiendes? Eso hablamos de recaídas de conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una recaída de conflicto, volvemos a vivir otra vez la misma experiencia. Entonces, no siempre es el mismo conflicto que se dio desde el principio. Pueden ser uno que terminó y luego otro que volvió después, ¿sí? Pero les pongo un caso de un niño que una vez que estábamos con una compañía que manejaba agua de mar, pero no decían que era agua de mar, lo hacían con sales de mar y todo eso, ¿no? Llegó un muchacho, todavía joven, yo creo que tendría unos 13 o 14 años, tal vez 15, cuando no, menos de 15. El cuate había pasado por lo que era coma diabético, ¿no? Entonces, pues en ese mencionaban por lo que era que ese producto, que digo es agua de mar, como ya varios habían mejorado muchísimo en lo que era en sus niveles, pues lo llevaron a que lo viera, etcétera, etcétera, ¿no? Órale, pues, yo sabía que no. Entonces, ya más cuando terminó toda la exposición, etcétera, etcétera, y que tú te curas, bla, 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 me siento a platicar con él y le digo, oye, yo sé que realmente el diabetes ocurre cuando una persona ha vivido un fuerte coraje o lo que es un gran susto. Se lo utilicé de esa manera para que lo entendiera un poco más fácil, ¿no? Y en ese momento me recordó, me dijo, oye, es cierto, me dice, una vez a mí, cuando estaba en la calle, así de repente se me vino encima lo que era un perro tipo bulldog, ¿sí? Entonces el niño estaba chiquito y cuando vio que el perro venía así, pues a él se le hizo un monstruo, ¿no? Y dice que incluso se orinó en los pantalones, ¿sí? Órale. Y el perro, pues en realidad le habían lanzado una pelotita y venía tras la pelotita, pero pues venía en dirección a él. Él nomás vio el que venía el toro, ¿no? Que viene de frente y él entró en pánico, ¿sí? Entonces se activó pues, lo que fue su diabetes y muy fuerte, ¿entiendes? Entonces dije, ok, perfecto. Y le digo, y le expliqué, ¿y qué pasa? ¿Todavía sigue el perro ahí o qué pasó? No, dice no. Y resulta que por ese tiempo había pasado lo que era el coma diabético, ¿sí? Ok, entonces ese programa que se dio en ese momento por lo que fue el perro tuvo un principio y después terminó, ¿sí? Pero como había sido muy fuerte el shock biológico, muy intenso, muy duro, también fue muy intensa, muy fuerte lo que es la crisis curativa, ¿sí? Ahorita les aclaro para que no se asusten. Generalmente la crisis curativa, la epicrisis, la mayoría ni siquiera se dan cuenta que la pasan, ¿ok? Más se sienten mal, andan con dolor de cabeza, andan débiles, pero con el que sí se debe cuidar uno mucho es con la persona que está usando insulina, ¿sí? Porque quiere decir que está intenso, muy fuerte, entonces hay que esperar una crisis algo fuerte. Por eso es importante que se asesore. O sea, no es el video para que se acabe todo, es más, no puede ser tan largo este video, va a ser breve, ¿sí? Pero con la idea de que quede claro lo que queremos enseñar, ¿ok? Entonces,
¿Qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se tiene que abordar desde el principio. Pero sigo con el caso del muchacho, ¿ok? Le explicaba al muchacho ahí, entonces entendimos que tuvo la crisis curativa y por lo tanto tuvo el coma y luego ya salió adelante. Entonces le dije, entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque el perro ya no está, entonces ya no es miedo. Le digo, ¿por qué sigue así? O sea, ¿qué le tiene miedo? Y de repente reacciona, le dice, es por mi abuelo y mi tía. Entonces, pues él vive en la casa de sus papás, pero sus papás pues sus abuelos viven en la casa del papá y tienen una tía que vivían con ellos. Y había mucho pleito con el abuelo y la tía, pero pleitos de gritos, ¿sí? ¿Qué tú? ¿Qué esto y lo otro? Y el muchacho pues se asustaba, se aterraba y volvía a tener el mismo problema que tuvo con lo que es el perro, ¿entiendes? Entonces, ok, ahora ya entiendo por qué tiene los niveles tan fuertes, ¿sí? Y en ese punto, miren, no sé cómo explicar en ese caso, le digo. El producto es que es agua de mar más que con otro nombre, ¿sí? Le ayudaría en mantener un control X, pero si no se abordaba bien en el momento para que él llegue a una etapa de solución, la idea era tener que abordar con los padres y pues sí, se ama mucho al papá y a los hermanos, pero le estaba haciendo daño al niño. Entonces ahí tendría que, pues, ¿sabe qué, padre? ¿Sabe qué, hermana? Agarren su camino, primero es mi hijo, ¿entiendes? No se arreglaron, no se están, y tomar las cartas en el asunto, ¿entiendes? Para que realmente ese niño definitivamente sí tuviera la oportunidad de recuperarse de la diabetes. Pero lo mismo, habría que esperar la crisis curativa. Ahí sí le estaría ayudando lo que era el producto, en este caso agua de mar, ¿no? O sea, ustedes usan agua de mar porque el agua de mar te ayuda a desinflamar también. Entonces, el problema de aquí, con el coma diabético, es que está muy inflamado esa parte del cerebro. Se inflama tanto que perdemos el conocimiento. Entonces, tomar agua de mar y ponerse una bolsa de hielo aquí, luego lo vas a notar porque se siente calientito y ahí se siente como una punzadita. Ahí pon una bolsa de hielo y descansa porque vas a sentirte bien débil, bien cansado, ¿sí? Y reponerte, tienes que darte tiempo al tiempo. Vas a ver que vas a andar con mucho sueño, pero una vez que pase esta crisis y todo eso, poco a poco, no es de golpe, ¿okay? Poco a poco tus niveles de azúcar se van a controlar, ¿entiendes? Entonces, sí tiene, profesor, pero hay que entenderlo. Entonces, ¿cuál es lo que yo les recomiendo? Les recomiendo que te busques un terapeuta o un doctor que maneje la nueva medicina germánica, las leyes biológicas, porque hay que tener hay que encontrar la causa original, el conflicto, ayudarte a resolverlo, pero también ver qué podemos esperar como crisis curativa, ¿entiendes? Porque si sabemos que va a venir fuerte, hay que tomar precauciones, ¿sí? Y hay que quitarte muchas ideas muchas ideas preconcebidas, ¿ok? Ahora, el medicamento que se te da no es para curar la diabetes, es nomás para controlar los niveles de azúcar, ¿sí me explico? Poco va a tener que dejarlos, ¿sí? O simplemente irlos hasta aquí, ya lo dije, pero si todavía te causa a ti un tipo de no sé qué me da miedo, ok, síguelo usando, pero véalo disminuyendo. Te vas a dar cuenta de que con los niveles de agua, con agua de mar, tus niveles van a tender a la normalidad, y usar esa pastillita o hacer eso te va a bajar los niveles de azúcar. Quiere decir que tu cuerpo ya está volviendo poco a poco a esa normalidad y lo que estás tomando que era para bajarte ya te empieza a hacer daño. Entonces, bueno, de una u otra manera hay que hacerlo. Recuerda que no es para curarla, nomás es para controlarla, y si tus niveles ya se están volviendo a la normalidad, en vez de ayudarte te va a perjudicar, ¿sí? Por eso es importante que tengas la asesoría, ¿ok? Y por eso, sí, hay que tomar en cuenta eso
y se tiene que resolver de una buena vez y tratar después de evitar recaídas, ¿sí? Y cuando vuelvas a vivir un enojo, un coraje, un miedo, sé paciente, o sea, debes entender que va a haber unos nivelitos altos X, pero te relajas, toma respiración, cálmate, sigue tomando agua de mar y bueno, a pasar un poquito crisis para que ya se vuelva a terminar ese ciclo. En realidad, el problema de las enfermedades son en ciclos. Un principio, la dureza, la crisis curativa y la normalidad en todas enfermedades. Pero en esa que nos llaman crónico-degenerativa, en realidad, muchas veces estamos recayendo una y otra vez en ese conflicto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si está escuchando las motos, voy a tener que continuar y aclarando. Recapitulando, entonces, debes saber que no existe nada externo que cure la diabetes, ni la hierbita que te han prometido tanto, ni el biomagnetismo, ni Julanito, ni el agua de mar que es tan maravillosa. ¿Ok? Hay cosas que te pueden ayudar a controlar los niveles, o sea, hay cosas que te pueden ayudar y hay cosas que te pueden perjudicar, pero no te pueden curar hasta que no se resuelva el conflicto que lo origina y entender todo lo que está ocurriendo. Así que si la persona que es bebedora de agua de mar pensaba que el agua de mar me curó, el agua de mar no cura, ayuda tremendamente, mucho, pero no cura. ¿Ok? Más sin embargo, hay veces que nos meten en una crisis curativa, que es lo que les menciono. Entonces hay que hacer tomar agua de mar, ponerse en una bolsita con hielo para evitar caer desmayados. Y si ya tienes una persona por ahí ya en coma, le puedes poner un poquito de agua de mar aquí, abajo de la lengua, y ponerle un poquito de hielo, ¿sí? Y lo vas a sacar de coma más rápido porque hay que desinflamar el cerebro. ¿Ok? Bueno, parece que todavía están ahí los motociclistas. Entonces, amigos, vamos a dar por terminada el tema del día de hoy, ¿sí? Espero les haya gustado, espero que no me haya quedado corto con algo, con la idea de explicarles. Si sigues aquí en el canal, tenemos muchos otros videos que te recomiendo sigas para que nos apoyes. Le des un like, compartas el video y se lo haga llegar a más gente para que de esta manera logren entender. Asesórate con un especialista en nueva medicina germánica y búscate agua de mar. Te ayuda tremendamente, como no tienes idea, ¿sí? Y la alimentación no produce diabetes. Muy importante de ahorita entenderlo. ¿Ok? Chao.